Hola, hoy me acompañan dos de los ganadores de nuestro concurso Madrid Sky. Se trata de Julia Viejo y Joan Folguera, que nos van a hablar de su actividad literaria desde entonces y de sus proyectos futuros. Gracias, compañeros, amigos, por participar en esta sesión del Club de Literatura, en este caso. Hoy estamos con dos Gracias a ti. jóvenes representantes de talento literario a los que conocimos porque coincidieron en diferentes años ganando el concurso Madrid. Entonces mi primera pregunta sería, ¿qué supuso para vosotros el ganar el concurso? Julia, tú que fuiste la ganadora del primer año. Sí, yo lo inauguré. Puso un montón de cosas distintas, porque para mí fue el primer concurso en mi vida que gané. Había quedado como, bueno, finalista, algún otro premio de la universidad, pero nunca, o sea, siempre con Accessit y luego más adelante también entendí por qué eran Accessit, porque hasta el momento tampoco había escrito nada demasiado, no me lo había tomado demasiado en serio. Además también como que fue el primer relato que escribí que para mí tenía un sentido literario. O sea, ahora visto con el tiempo, tampoco es que me sienta muy identificada. O sea, sí, pero creo que mi estilo ha evolucionado un poquito porque ha Claro, pasado ya 6 años. Pero sí que fue el primer relato donde yo entendí un poco, no sé, que ese clic que tiene que tener la literatura, porque el relato, bueno, claro. era de una niña que estaba en un coche y todo el rato estaba como obsesionada porque se le había olvidado algo en casa. Y ese final que tenía el relato, que para mí era la gracia, que era que por fin la niña se acordaba de lo que se había dejado, pero el lector no lo acababa de Claro, claro. conocer, lo tenía que imaginar. Y esa pregunta sin respuesta no sé, como que me hizo entender un poco el estilo de relatos que quería escribir, como siempre dejando esas pequeñas incógnitas o algo así. Claro. Sí, sí, ese momento en que, digamos, das con la clave de que esta frase cambia completamente ya, le da un carácter literario o no al relato. Sí, le da un Eso, sentido a lo que acabas de eso, ver, que no es solo una eso, simple historia, claro, sino que el lector también puede completarla con lo que a él o a ella le venga a la mente. Que sí, un sí. poco, la respuesta al final está en el propio relato, pero me gusta que el lector lo complete. Y fue la primera vez que yo hice algo así. O sea, fue muy especial. Yo tenía 22 años, no, 23 recién cumplidos, y fue una motivación para seguir escribiendo, básicamente. Luego escribí una novela cuyo germen era un poco ese relato. Ah, qué bien. Bueno, pues ya nos irás contando. Swain, ¿tú qué tal? El asunto de participar en el concurso, Pues yo lo conocí porque había María Posadillo, Posadillo. sí, claro. Ujú. Me habló muy bien de todo, ¿no? Y nos animó a todos los que conocía a que nos apuntáramos. No sé si alguien más de mis amigos le hizo caso, pero yo desde luego que dije, bueno, voy a probar. Me gustó la frase con la que se iniciaba, mandé el relato y bueno, y resulté entre los 10 finalistas inicialmente. Entonces dije, bueno, pues voy a probar, ya que me ha hablado tan bien. No vivía entonces en Madrid, bueno, ahora tampoco, vivo en Valencia, pero me acerqué, tengo familia allí y, y nada, no tenía que perder. Digo, bueno, por lo menos pasaré un rato. Y entonces disfruté mucho con la ceremonia, disfruté mucho con los relatos, con la organización, con todo. Y para mí fue una gran sorpresa el descubrir que era yo el ganador, además que había mucha gente de mi familia allí, no sé, estuvo muy bien, fue una experiencia muy emotiva, la verdad. Luego el año siguiente ya fui de jurado y lo viví, disfruté casi más, porque el Sí, año anterior ¿verdad? estaba un poco nervioso, Claro. pero ya, Ahora sí, el año hablaremos que del fui de... asunto del jurado porque Julia también ha sido jurado. Estoy mostrando Sí, ahí la foto de cuando, la foto final, digamos, del año que ganaste. Y claro, fíjate, no sé si les distinguís ahí, pero ahí están, por ejemplo, Patricia Collazo, está Sí, sí. José Manuel Dorrego, Alberto Palacios, Amadeo Laborda, en fin, gente de mucho peso, ¿eh? Eso lo dije que para mí fue una sorpresa, porque al verlos, yo a Patricia Collazo la conocía también, entonces al verla dije, puff, ya seguimos a ganar. Claro. Y llamo a los
participar en los concursos estos es una especie de auditoría externa, ¿no? Porque yo lo que escribo, que es muy poco y es siempre para leer en el taller, pues claro, en el taller siempre te dicen que está muy bien, que le gusta y tal, pero en realidad hasta que no pasa la prueba de una prueba externa, pues no estás seguro si en realidad lo que haces tiene algún valor o no, ¿no? Entonces, claro, recibir un premio yo creo que es un acicate muy importante, ¿no? Para, por lo menos para afianzarte uno mismo. Sí, sobre todo al inicio de la carrera de alguien, Claro. supone muchísimo. Tampoco es que, o sea, luego lo ves con perspectiva y hay 1000 factores que influyen dentro Sí, del no deja de mundo ser una del lotería, ¿eh? certamen. Yo, Sí, es bastante como todos lotería. los años estoy involucrado en nuestro concurso, pues veo, sobre todo los 30, 40 últimos relatos que se eligen, son la mayoría muy buenos y se queda fuera gente que ha escrito muy bien. Lo que pasa que, bueno, por lo que sea, al jurado de ese año le ha gustado más uno que otro y nada más. No deja de ser un poco una lotería. Y Claro, y claro, tiene que haber consenso entre los miembros, con lo cual a veces también, no sé, sí, gana el más gustable para diferente tipo de gente, en vez de a lo mejor uno que tiene un público demasiado objetivo, que solo va a gustar a un miembro del jurado. ya. Bueno, yo qué sé, hay 1000 factores. Ese era Pues otro tema sí, que me gustaría tratar, el tema de hacer de jurado. ¿Eh? ¿Qué os ha supuesto a vosotros ser jurado? Porque yo he sido algún año y la verdad que es muy educativo. ¿Eh? Claro, te tienes que leer 200, 300 relatos en lo que hay de todo, ¿no? Hay bueno, malo y peor. Entonces, uno mismo es consciente de los fallos que se cometen, ¿no? Es una experiencia educativa muy buena, yo creo. Sí, se ¿Cómo lo aprende veis? muchísimo. Yo aprendí un montón leyendo relatos. Muchas veces te das cuenta de que en el primer párrafo ya sabes si merece la pena seguir Claro, leyendo, ¿no? Ya sabes si va a ser, no si va a ser bueno, pero sí si va a ser malo. Se ve claro, eso claro. enseguida. Y es una cosa que también me ha pasado siendo lectora editorial más tarde, porque lo primero que hice de lectura fue lo del certamen, o sea, ser jurado del certamen, y luego ya conseguí algún trabajillo más de lectora editorial y de Mm, editora incluso. Y, y te das cuenta de que aunque leas cosas bastante mejorables o de calidad dudosa, igualmente se aprende muchísimo de ellas, de lo que no hay que hacer y bueno, de cómo escribe la gente al final. claro. sí, Suan, ¿tú qué dices? yo pienso exactamente lo mismo que Julia, que aprendes mucho de los errores, porque en tus propios textos cuesta mucho verlos, pero cuando ves en otros te das cuenta, dices, anda, si eso también lo hago yo, y cuando ves que se repite Sí, continuamente, pues te quedas con ello y dices, no tengo que hacer esto, no tengo que cometer este error, no aprendes mucho, es una gran escuela. Es cierto que son muchos textos, ¿no? Y no todos son malos, hay algunos que son buenos, también aprendes al contrario, que dices, fíjate el lenguaje, cómo lo utiliza de esta manera, cómo la estructura que tiene, entonces aprendes tanto de lo bueno como de lo malo, pero yo creo que es una experiencia por la que todo el mundo debería pasar, sobre todo para luego valorar realmente lo que es un premio de este tipo. sí, Sí, porque sí. se dice rápido 300 relatos o 350, parece que no es mucho y cuando te pones a leerlos, ostras, mm, Sí, son sí. bastantes semanas leyendo, Y, leyendo cuentos. De entonces aquí, ¿qué tal ha ido vuestra carrera literaria? Suan, ¿tú qué nos dices? Tú tienes mucha actividad, ¿no? bueno, es que, no sé, ser escritor es como una carrera continua, no paras. Entonces, cuando ya llevas un tiempo, llevas como un vagón, varios vagones detrás. Entonces, proyectos que tienes de antes van saliendo ahora, van surgiendo. Entonces, no es todo. Por ejemplo, yo este año he publicado una novela corta, ¿no? Pero es una novela que ya había escrito hace tiempo y he estado terminando de corregir hace poco y la he publicado este año, pero que ya llevaba bastante tiempo con ella, ¿no? Se titula Bastante Inútil, que está sacado de una frase de Oscar Wilde, todo arte es bastante inútil, y entonces está basada en la época de la bohemia madrileña, ¿no? Es una época que me fascina mucho,
Luces de Bohemia me encanta Oscar Wilde, y entonces me llevó mucho tiempo investigar y hasta ahora no es cuando he dicho, bueno, pues ya está, pero no está del todo porque la lees y sigues encontrando errores, pero es una manera de terminar ya. Dices, bueno, ya la publico porque si no voy a estar sin parar Claro. continuamente. Entonces, es lo que te decía, que no es una cosa que se termina y dices, bueno, pues ahora voy a escribir otra cosa, sino que vas alternando los proyectos uno tras de otro, unos salen ahora, otros salen más tarde. Entonces, es algo que no puedes parar, no puedes parar. También intervienes en eventos poéticos, creo. Sí, este año me ha dado más por la poesía, de repente. Me cansé ya de la prosa, supongo que de tanto escribir la novela y tanto escribir los relatos, necesitas como desahogarte un poco. Tienes la sensación que te repites y necesitas salir de tu zona de confort. Y me he puesto con la poesía. Yo ahora estoy leyendo bastante poesía y la verdad es que se aprende muchísimo porque te das cuenta cómo cambia tu forma de escribir. A la hora de enfrentarte a la prosa, lo abordas de una manera diferente, de una manera, ves el ritmo, lees las frases de otra manera. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que esté escribiendo que no solo dices, bueno, yo es que escribo cuentos, voy a leer solo cuentos, o escribo novelas, solo voy a leer novelas. No, es que tienes que leer de todo para tener una visión general, luego ya te centras en lo que... Sí, estoy de acuerdo. Yo acabo de grabar también un vídeo con una compañera del taller hablando sobre 4 escritoras españolas del 27, a las que prácticamente nadie conoce, excepto Teresa León, la mujer de Alberti. Y bueno, 2 eran poetas y eran una poesía muy buena, totalmente desconocida en España, yo creo. Y yo creo que está muy bien. Yo nunca me he puesto, por ejemplo, a escribir poesía, pero me gusta leer, porque se reconoce la buena literatura en el formato que sea. Poesía, prosa, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Julia, ¿tú qué nos cuentas? No, me ha gustado mucho, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Joan, que la poesía influye mucho para escribir prosa también. Yo a veces en mis referentes pienso mucho en novelistas y no me di cuenta de que también me ha influido muchísimo haber leído poesía desde muy pequeña, porque al final se te impregna de alguna manera en la, no sé, en la sensibilidad o en el ritmo de las frases o en algo. Y sí, yo estuve escribiendo muchos relatos después de Madrid Sky, sobre todo para talleres literarios, que hice sobre todo uno en la Escuela de Escritores. Y ahí me di cuenta de que era capaz de escribir un relato a la semana, lo cual jamás me habría imaginado. Y ahí reuní unos cuantos y ya me atreví a poner en pie una novela, un poco basada en aquel relato, pero ya habían pasado unos años, había sentado un poco las ideas y nada, pues la escribí durante un año o así y ahora ha empezado a dar sus frutos unos meses después de terminarla, pues digamos que me han fichado para publicarla, la novela y los relatos. Pues ahora hablaremos de proyectos futuros. Creo que también ganaste un concurso muy curioso en un lugar de La Panza. Sí. También la primera edición de ese certamen, yo no sé, me estoy especializando en primeras ediciones de certámenes. Sí. Era un certamen de relatos gastronómicos que organizaba una asociación gastronómica de Valladolid y me animé por la temática así como tan acotada, tan concreta, que a mí me ayuda mucho. Es como la frase del Madrid Sky. Sí. El hecho de tener una frase concreta a la que agarrarte, por la que empezar, me despierta mucho la creatividad. Y en ese caso también, como era un tema como muy así, que tenía que estar ambientado en un restaurante o en una bodega, creo que eran las bases, Sí. pues también me animó a presentarme. El menú del fin del mundo. A la hora indicada suena una sirena y las enormes puertas del pabellón se deslizan para abrirnos paso. Entramos ordenados, silenciosos,
tal y como nos han exigido para esta fecha tan señalada. Nadie quiere causar problemas. El riesgo es demasiado grande y la recompensa demasiado buena. La señora sigue apretándome la mano mientras camina. Parecemos un par de siamesas moviéndonos al mismo ritmo. Todo el mundo se ha vestido hoy con su conjunto favorito. Todos buscan expresar su más pura identidad. Lo ponía claramente en el comunicado. Etiqueta libre. Y así vemos a hombres con levita y otros con vaqueros, algunos tacones, disfraces de animales, un par de trajes de novia, un par de monos de buceo. La señora que me tira de la mano ha venido en zapatillas de estar por casa. Parece caminar sobre dos nubes. Entonces hablabas de proyectos, ¿cómo va el tema ese de la novela? Todavía no hay fechas. Es una editorial que es que como no es oficial no puedo decirlo, pero es una Vale. editorial que a mí me gusta mucho y me hace mucha ilusión estar ahí. Pero bueno, primero va a venir un libro de relatos Sí, el año que viene. háblanos de él, a ver. Bueno, ahí participé con un relato, es una antología de la editorial Amor de Madre que coordinaron con varias autoras que escribimos relatos de temática feminista, LGTB y tal. Y creo que hay 15 en total y yo participo con uno. Y esto tiene un par de años. De hecho, ya sacaron también el segundo volumen de los relatos. Se dedican, bueno, a reclutar a autoras y autores jóvenes y de hecho van a sacar ya el tercer volumen. Y ahora lo que va a salir el año que viene, pues será el mío ya enteramente propio de Ya, relatos. todo tuyo. ¿Ya tiene título o no? No, todavía no, porque joder, qué difícil es ponerle título a Claro, los relatos, ¿eh? claro. O sea, a un Hombre, compendio de todo el popurrí que hay ahí. siempre tienes la opción de ponerle el título de uno de los relatos o pensar a ver algo que Claro, pero defina a me todos, gustaría que representara un poco a ¿no? todos a la vez, lo Claro, cual es imposible, pero bueno, sí, ya sí. veré. Bueno, Swan, ¿y tú qué tienes en perspectiva por ahí? Pues nada concreto, pero sí que, a ver, tengo un libro de poemas que estoy buscando a ver quién me lo publique, que después de este año escribir poesía quiero dar salida a ese trabajo, ¿no? Pero por otro lado también tengo un montón de relatos que es hora de que les ponga orden, porque yo creo que tengo algunos que merecerían la pena agruparlos e intentar publicarlos. Antes de que existiera la muerte, todo era mucho más divertido en el barrio. Nos acuchillábamos unos vecinos a otros. Nos suicidábamos colisionando nuestros coches contra las farolas o nos lanzábamos en plancha desde la azotea. Como mucho, perdíamos la conciencia durante unas cuantas horas. Al amanecer, siempre sanaban las heridas, se soldaban los huesos y nos levantábamos sin rencor y con paso titubeante, como si únicamente nos hubiéramos despertado de un sueño. Hace un par de días, unos vecinos le pegaron una pedrada en la cabeza al tío Luis. Al amanecer, no se levantó. Tampoco se levantó al día siguiente. «La guerra», sentenció una mañana el abuelo. Todos lo miramos en silencio durante unos segundos, pero enseguida continuamos recogiendo piedras y palos para ir en busca de los vecinos. No sabíamos muy bien lo que era la guerra, pero no estaba bien que los restos del tío Luis continuaran solos en la acera. También estoy escribiendo una novela, estoy buscando información, porque me gusta mucho la época en que se basaba la otra novela, era bastante inútil, que es principios del siglo XX, ¿no? Pero esta vez mi idea es que vaya sobre el mundo del arte y que salga una mujer, hablando de mujeres desconocidas, Carmen de Burgos, Colombine, ¿no? Que es una periodista muy, muy interesante, que entre otras cosas fue la primera corresponsal de guerra, estuvo en Melilla y escribió una serie de artículos sobre el arte, una novela, Los Anticuarios, y estoy investigando sobre esa época, sobre esa mujer, y yo creo que me voy a basar, va a ser un personaje fundamental. Pero concreto que tenga cerrado y que buscando editorial, ahora mismo solo mi libro de poemas. Hombre, este año el negocio editorial yo creo que está un poco de capa caída, ¿eh? Todo esto del confinamiento. Ya, no, este año es un año complicado. Yo sé que se han cancelado muchas presentaciones
y las propias Sí. editoriales se están retrayendo de nuevos proyectos hasta que vean el panorama un Totalmente. poco más claro, yo creo. Ujú. Bueno, pero creo que va a Normal. costar frenar el ritmo frenético que tenían algunas editoriales Sí, de publicar no sé cuántos títulos al mes. Va a costar frenarlo porque ha entrado la industria un poco en una, no sé, como en esa rueda en la que los libros caducan muy rápido. ya. No sé, creo que hay un modo de hacer las cosas ahora tan acelerado que va a costar frenarlo, aunque al final este año no nos ha quedado otra, claro. Bueno, y hablando del presente, ¿cómo veis el panorama literario actual? Bueno, empiezo yo, Sí, por ejemplo. Pues yo estoy de acuerdo contigo precisamente en eso. Hay muchísima gente que escribe porque yo creo que todo está relacionado, ¿no? Han sucedido una serie de fenómenos. Uno, los blogs, que impulsó muchísimo a la gente a escribir microrrelatos, ¿no? Hay muchos concursos de microrrelatos y entonces todo el mundo tiene un libro de microrrelatos o de cuentos preparados. Luego todos los talleres. Al igual que Julia, yo he asistido a un montón de talleres literarios, ¿no? Entonces he aprendido a escribir relatos ahí en Fuentetaja, en la Escuela de Escritores. Y claro, también conozco un montón de gente que escribe relatos y que tiene un montón de relatos que publicar. Y lo mismo pasa con las novelas. Mucha gente lee novelas y ¿qué ocurre? Pues que hoy en día es bastante fácil publicar, porque hay muchas editoriales que te publican de bajo coste. El problema es la distribución, que te lean. El problema es claro, llegar y claro. luego discernir qué es lo verdaderamente bueno, porque al final acabas leyendo o bien lo que están en las grandes editoriales que ya conoces, o bien tus amigos, o lo que te recomiendan, pero yo estoy seguro que se publican tantos libros y hay muchísimos autores que no conocemos que estoy convencido que me estoy perdiendo algo bueno, pero Claro. debido a este mare magnum que hay, no lo encuentro. Entonces, yo no estoy a favor de la censura y decir no se puede publicar No, tanto, claro, pero no eso no. sé, hay que mirar algo, una forma para saber, yo que sé, unos críticos buenos, objetivos, algo que te diga, mira, esto es realmente bueno y esto no te lo puedes perder. Ese es el problema, yo creo. Claro. Por eso ahí entra el papel de las redes. Yo creo que al final, yo al menos a través de Twitter o de Instagram o de otras redes así que pueda utilizar, se van creando, yo qué sé, pequeñas grupos de influencia o algo así, gente de la que te fías, de cuyo criterio te fías, y al final unos se van recomendando cosas a otros y hay que encontrar un poco esos filtros, porque si no, bueno, yo que trabajo en una librería, es que la cantidad de novedades que nos llegan a la semana es inabarcable y eso que mi librería es pequeña y, y no cabe mucho. La FNAC de Goya, que es la más pequeñita de Madrid, Ah, y claro, es tremendo. Yo que me considero buena lectora, no me da tiempo ni a leer el 10% de lo que sale. claro. Porque luego también hay que contar con que también me gusta leer cosas de hace años. No vamos a leer solo No, no, claro. contemporáneo. Como hay tantísimo para elegir, me suelo guiar por recomendaciones de gente. En el taller hablamos mucho de este tema, nos pasamos títulos de nosotros. Entonces, ¿vosotros qué nos recomendaríais o qué os gusta leer? Julia. Mm, Pues, a ver, a mí me gusta mucho descubrir autoras jóvenes y autores. Y uno de los libros que más me gusta este año es precisamente de un autor, bueno, no sé si es joven, pero sí que es su primera novela. Se llama Todo esto existe, de Íñigo Domínguez. Es un libro publicado por Literatura Random House, que la verdad que ha tenido mucho marketing, o sea, ha sido como una de las apuestas de la editorial este año y yo pensaba que todo ese marketing era bla, bla, bla. Y me ha parecido un libro tremendo de un profesor que como que refugia y esconde en su casa a una alumna suya adolescente porque tiene problemas en casa y están en Ucrania en los años 80 y no sé si caéis en qué pasó en Ucrania en los años 80. Cierta Ya, explosión de sí, que olía mal, Mm. olía olía mal mal. el ambiente, sí. Y Fíjate, mientras la claro. tiene ahí, pues estalla todo esto de Chernóbil y bueno, se tienen que enfrentar a eso, primero al haberla escondido y luego
a escapar de ahí sin que les descubran, y tiene, no sé, es una relación muy bonita la que se crea entre los dos protagonistas, y luego con todo lo que pasa ahí a mitad del libro, vamos, de esto que no puedes dejar de leer, pero a la vez muy bien escrito. Eso ha sido lo que más me ha gustado este año, la verdad. ¿Y tú, Joan, qué nos dices? Pues yo intento leer las novedades, pero cuando ya no son tan novedades, por el filtro ese, ¿no? Ya. Precisamente. Me llevan muchas desilusiones al encontrar algún libro que compro nada más salir, aunque sea algún autor conocido que sepa que me va a gustar o que creo que me va a gustar, muchas veces me desilusiono, ¿no? Por eso me gustan autoras, sobre todo de literatura hispanoamericana, porque hay un fenómeno muy curioso. Es como las mujeres, para mí ahora son las que mejor escriben relatos y microrelatos. A mí me encantan Samantha Schweblin, me gusta mucho Mariana Enríquez, me gusta también María Fernanda Ampuero, y de microrelatos me gusta mucho Ana María Súa. Entonces, todo lo que sea hispanoamérica que llega hasta aquí intento leerlo. Y luego en España me gusta mucho la metaliteratura o la literatura ficcional, ¿no? Por ejemplo, Manuel Vilas me gustó mucho Ordesa, me gusta mucho también Alegría. Entonces eso es lo que recomiendo. Luego aparte de poesía, que todo lo que cae en mis manos, todo lo que cae, todo lo que puedo lo leo. De poesía yo estoy descubriendo Hiperión. Los últimos años me está encantando lo que publican. Además que tienen 1000 concursos ellos y cubro mucho a través de sus concursos, los ganadores. A mí hay un poeta joven que es aquí de Valencia que se llama Emilio Martín Vargas, que me parece que publica en Hiperión, además. No, en Visor, perdón, me he equivocado. Y ese me gusta mucho, me sorprende, porque es un poeta que es camarero y entonces mezcla el concepto oculto con el trabajo de camarero y es una mezcla muy, muy curiosa. Ha ganado un par de premios, ahora no recuerdo el nombre, pero yo creo que ese es una persona que hay que seguir de cerca. Y Vicente, ¿tú qué tienes ahí de proyectos y eso? Bueno, yo sigo en el taller, ahora me estoy dedicando a esto de los vídeos, que la verdad que me gusta, me entretiene mucho. Y nada, sigo en el taller y seguimos escribiendo. Este año propuso Pura la profesora que quería embarcarse una novela y bueno, hay gente que sí que ha empezado, yo no, yo una novela no lo veo demasiado complicado para mí. Yo con escribir un par de relatos al año ya tengo bastante. Bueno, yo creo que voy mejorando, ya llevo 10 años en el taller, o sea que uno ya va mejor. Pues muy bien, hablando de escribir un relato a la semana, hay una cosa que yo llamo el proyecto Bradbury, es escribir un relato a la semana. Bradbury dijo que era imposible, que si escribías durante un año un relato a la semana, era imposible escribir 52 relatos malos seguidos. Claro. Entonces, sí, y es la idea. Y curiosamente, yo estaba escribiendo ese proyecto Bradbury personal, escribiendo uno a la semana, cuando surgió el Madrid Sky, y lo mandé. Fue uno de esos que escribí en una semana. O sea, que se coge muchísima práctica. Así que eso de 2, si puedes incrementarlo un poco, de verdad. Sí. Hombre, yo la verdad que se nota la diferencia. Los únicos relatos que han tenido cierta repercusión, porque han ganado un concurso, han sido siempre ejercicios del taller, porque revisándolos un poco y refinándolos, pues mira, al final han tenido algún premio. Sí, es que no son ejercicios, son relatos al final. O sea, claro, aunque te los manden de deberes, pero no dejan de ser relatos y algunos pueden valer para... Claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo en el taller tengo compañeros que escriben tan bien que eso desanima mucho. Entonces... Hay que perder el respeto a la buena literatura, porque si no escribiríamos ninguno. Claro, esa es una impresión que tienes tú, no lo sabes, o sea... Lo que decías, mándalo a un concurso, un lector objetivo que no seas tú mismo para que lo diga. Sí. Yo a veces también leo novelas y digo, ¿qué hago yo escribiendo si está ya todo dicho y todo bien puesto aquí? Pero bueno, hay que abstraerse de eso y escribir, porque al final se convierte en una necesidad propia. Te vas dando cuenta de que, no sé, para mí es bastante terapéutico, desde luego, sin querer. Pues sí, hay que vencer ese síndrome de impostor y empezar a creernos de que somos escritores, de verdad. Vale. Es muy, muy importante. A dejar de pedir perdón por serlo. Pues haré caso. A vosotros que sois gente experimentada. Sí, vamos. Bueno, si tenéis algo más que añadir, yo creo una charla muy interesante. Bien. Nuevamente, muchas gracias por participar y nos vemos. A ti.